Continuamos con mucho más aquí en Como Cada Mañana. Estamos en nuestro segmento de psicología, donde nuestro amigo y colaborador Edmundo Sánchez nos está hablando de un tema que seguramente usted ha tenido algún caso cerca. Y bueno, pues estamos... Ángel dice... Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, a ver, adelante. Antes de que se me olvide, Sí, no, sí, antes sí. de que entre una llamada telefónica, Ok. que por supuesto pueden marcar. Edmundo, las personas que tienen este complejo De superioridad. de superioridad, ¿nacen o se hacen? Las dos, dile. Desde que inició el tema dije Ah. que nadie me gane la pregunta, quiero saber. En la psicología académica suponemos que principalmente se hacen. Se hace. Principalmente se hacen. Sabemos a ciencia cierta que hay rasgos de personalidad que son inherentes, que no sabemos de dónde vienen. Hay dos posibilidades pues muy marcadas, dos tendencias. Una es a través de la genética pura, ¿no? A través de la genética, es decir, que tiene esos rasgos semejantes o parecidos o iguales a tus padres, ¿no? Entonces, pero hay mucha discusión ahí, ¿no? Porque finalmente también es cierto que el chiquito pues escuchó al papá gritar y gritar y gritar, entonces tampoco nos sorprende que el chiquito grite cuando sea grande. Sin embargo, sí hay algunos estudios muy interesantes de, por ejemplo, gemelos separados en el nacimiento, en el que a lo largo de los años son adoptados por familias diferentes y de pronto ves que tienen rasgos de personalidad muy parecidos entre ellos y dices, bueno, pues esto obviamente ya venía con la carga genética, ¿no? Y hay otras cosas, ya la psicología transpersonal, que pues mucha gente le produce ruido, Sí. porque pues ya tiene que ver con un sistema de creencias, ¿no? Que es la posibilidad de la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Que traigas pues, algunos rasgos de personalidad de otras vidas y que también sería. En el caso específico de estas cosas como el complejo de superioridad, suponemos o partimos del supuesto que es una cuestión, digamos, creada, generada, aprendida, como un mecanismo de sobrevivencia. Claro. Que necesita la persona para sobrevivir en la parte psicoemocional. Oye, Edmundo, y por ejemplo, ¿el éxito podía ir tomado de la mano con el complejo de superioridad? A lo que vas diciendo que pues que se adquiere esto, no tanto que naces con este complejo, sino que se adquiere. ¿Pudiera ser en estos casos? Fíjate que es una pregunta muy complicada la que acabas de hacer, ¿eh? Y hay que entrarle por varios lados. Es peligroso decir de un lado o del otro, ¿no? Es como decir el ser hombre o ser mujer te asegura un éxito. Pues no, o sea, no está por ahí. Lo que te quiero decir con esto es que habrá gente que es exitosa y que tiene complejo de superioridad y hay gente que tiene complejo de superioridad y no es exitosa. Y sin ser exitosa. Exactamente, entonces hay una ahora, y es que aquí es donde se pone interesante y por eso comencé con tanto rollo al principio, porque a veces se nos confunden con cosas como la vanidad, ¿no? O ser pagado de sí mismo, ¿no? Si la jactancia, por ejemplo, ¿no? No, pues ¿qué me vas a contar a mí si yo cuando tenía tu edad ya era dueño de 3 ranchos? Entonces, si no sabes pelar un chango a nalgadas, luego dicen, ¿verdad? Es muy típico de allá de mi rancho. Sonaste un poquito sonorense. Sí, ¿eh? totalmente. Entonces, ese tipo de cosas pues no son realmente complejo de superioridad, ¿no? Hay una jactancia, hay una vanidad, hay una parte de como querer presumir, ¿no? en ser aceptado y es no necesariamente el complejo de superioridad. Entonces, yo conozco gente que ha tenido mucho éxito financieramente y que tiene complejo de superioridad y he conocido gente con complejo de superioridad que realmente no tiene éxito financiero. Ahora, lo que sí creo es que se les dificulta más la parte de las relaciones íntimas, ¿no? Es decir, aunque tú tengas mucho éxito monetario, financiero y profesional, el complejo de superioridad siempre está como esa armadura, como esa barrera que no permite la entrada, porque por definición el complejo de superioridad, por eso se me vino la imagen de la armadura, sí. Está como queriendo contrarrestar una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando tú te presentas como completamente invulnerable en una relación, la intimidad es imposible, ¿no? Y que quede muy claro que cuando hablo de intimidad, porque en los últimos años a forzarnos a no decir sexo, decimos intimidad y son dos cosas diferentes. Tú puedes tener sexo y muy buen sexo con alguien y no tener intimidad. Y puedes tener una intimidad maravillosa con un amigo o una amiga y no tener nada de sexo. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, no se confundan, ¿no? Entonces la intimidad es complicada para el que tiene el complejo de superioridad, tanto con su familia como con sus amigos, ¿no?
Wow. Oye, Edmundo, por ejemplo, fíjate, en esta imagen que tenemos aquí al fondo, vemos en una mesa que en una de las mesas el hombre es el que se ve que tiene este complejo y la mujer no le alcanzó a ver tanto como el hombre. ¿Cómo se le hace en pareja cuando llega a pasar esto? Que a lo mejor es el hombre o la mujer el que tiene este complejo y la otra persona, pues, o sea, a lo mejor ya están casados, a lo mejor son novios todavía, ya tienen muchos años, pero no se coloca en el mismo nivel que la pareja. Es apartarte entonces de ahí. Te vas a apartar. Una persona sana mentalmente no dura mucho tiempo al lado de una persona con un exagerado complejo de superioridad. Yo te diría que las relaciones funcionan en la presencia del complejo de superioridad solamente, y esto es fuerte, bajo dos circunstancias. Una, cuando te encuentras el otro que tiene su propio complejo, ¿no? A lo mejor de inferioridad, ¿no? O sea, y la imagen que tenemos ahí en la pantalla alternativa, donde está el que se cree el rey Sí. y el otro el que se cree sirviente. Ok. Entonces ya se hizo, ¿no? Dirían los americanos, a match made in heaven, ¿no? O sea, ya hizo clic exactamente, o macheó, como decimos los pochos, ¿no? Ya macheó y la cosa. Entonces, eso es donde puede generarse. Y la otra alternativa, que también es muy gacha, es a través de una manipulación, ¿no? O sea, te hago sentir el importante y el héroe, pero para yo conseguir algo a cambio, ¿no? Sí, Wow. sí. ¿Tenemos una llamada del público? Así es, atendemos con muchísimo gusto. Buenos días, ¿con quién estamos al aire? Sí, mejor. Edmundo, me da mucho gusto, estuve con pendiente y me da gusto volver a oírlo. Qué linda, ¿Sí? gracias. Que ojalá y que nunca se vaya de la estación porque aclara perfectamente todo. Qué lindo, muchas Una de gracias. las cosas, o sea, este hombre es selfish, complejo de superioridad, pero aparte es impotente. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Es impotente sexualmente? ¿Sí? Claro, sí, es que La esto- dejo al aire la pregunta, ¿ok? Sí, no, definitivamente. Y esto Gracias. casa perfectamente con lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, el complejo de superioridad en muchos es este mecanismo de compensación que está queriendo ocultar o algo, ¿no? Y en este caso no es nada raro, o sea, curiosamente no es nada raro No. que alguien tenga este tipo de problemas. Dicen en mi pueblo, ¿no? De manera muy de sabiduría de banqueta, dime de qué presumes, te diré de qué careces, ¿no? Exactamente. Sí. Así que no Yo es lo nada raro. detecté, Dije, algo. Y sí, definitivamente. ¿Sabes que te estamos Gracias. escuchando medio cortado? Como que no te estoy entendiendo bien. Bueno, Sí, Ya creo que colgó. se nos cortó la llamada. Porque no, Empezó con risas, ¿verdad? Se estaba riendo. Y eso me encanta, ¿no? Me encanta que la Traían gente el se tema ría. ya ahí en plática. Sí, a lo claro. mejor y dijeron, mira justo lo que estamos platicando. Mira qué coincidencia, ¿no? ¿Verdad? Mientras no le haya dicho a alguien, están hablando de ti, porque entonces... Oye, eso sí. pero Edmundo, eso es bien común, lo que acabas de mencionar, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. sí, Es sí. tan común y digo, ahora sí que se aplica en... En muchas cosas, ¿no? Y no necesariamente que eso refleje el complejo de superioridad, pero como le decía nuestra amiga que nos llamó, no es raro encontrar esas situaciones en las que está esta parte como yo soy Juan Camaney, y a la hora de los trancazos, pues resulta Siempre que no. siempre no, ¿no? Entonces, va muy de la mano. Por eso se acordarán, insisto, cuando empecé hablando da esa apariencia, ¿no? De esa arrogancia, de esa potencia, y en la realidad puede estar ocultando o una impotencia sexual muchas veces, o sea, no es raro esto, pero no necesariamente, que quede claro, porque luego van a decir que yo dije, no todo prepotente es impotente sexual, que quede muy claro, pero a lo mejor hay otra disminución, ¿no? De una incapacidad afectiva, una incapacidad de relación, un sentimiento de no merecimiento, por ejemplo, que va muy de la mano con esto, ¿no? De sentirse como empequeñecido, como incapaz, y creo que la palabra esta es muy descriptiva, inmerecedor, ¿no? Wow. Oye, Edmundo, los padres le pueden, en el mal sentido, supongo, heredar esto a sus hijos. El ejemplo. Sí, a través del ejemplo pudiera ser. A ciencia cierta es muy complicado, cada historia es diferente. No sabemos muchas veces si fue a través de un impacto, fue a través de una situación prolongada, de un padre autoritario. Generalmente está relacionado con eso, con una figura autoritaria muy fuerte, que generalmente es el padre, una madre debilitada,
¿no? Que de pronto es abusada, ¿no? Emocionalmente o físicamente. Esto generalmente son los parámetros que uno esperaría encontrar, ¿no? A veces llama la atención, estamos en la consulta y dices, bueno, ¿y tu papá era así, así, así? ¿Cómo sabe, no? ¿Tiene bola de cristal? No, lo que pasa es que... Vine con un psicólogo, Sí, con sí, un sí, brujo, con ¿no? un brujo, ¿no? Y a ver, déjame te pregunto, ¿y tu mamá era así, así, así? Sí, ¿no? Entonces dices, bueno, pues lo que pasa es que tú tienes ya como un libreto, como una historia, y dices, bueno, si la persona está pasando por esto, lo más seguro es que venga de esta historia. Entonces, en 8 de 10 veces puedes hacer una descripción más o menos acertada de la figura paterna y materna, entendiendo cómo está viviendo el individuo, ¿no? ¿Puede llegar a desaparecer el complejo de superioridad? Sí, por supuesto, casi cualquier cosa que tengamos que sea disfuncional en nuestra vida psicológica puede trabajarse, pero obviamente en la mayoría de los casos el síndrome, el complejo de superioridad tendría que hacerse terapéuticamente, ¿no? Y obviamente Que sí se a puede partir llegar de al la objetivo. conciencia, sí, claro. Ok, claro. bueno, si conocen a alguien, pues nomás hay que asesorarlo bien, Denle llevarlo mi con una teléfono. persona especializada para que, bueno, pueda ayudarlo a superar y eliminar por completo este complejo que nadie queremos tener. Nadie. Ahora sí, Edmundo, de nueva cuenta, nos compartes tus datos de contacto, por favor. Con mucho gusto. Recuerden que este sábado tenemos la Ruta de las Parejas Felices aquí en Tijuana. Si quiere más información, recuerde que hay un descuento especial para la gente que nos ve y nos escucha por Uniradio. Así que llame o mande mensaje de texto. Si no le contestan, le pido que mande mensaje de texto 664-120-1027. El curso es este sábado de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, la Ruta de las Parejas Felices. También lo tenemos en San Diego. Para informes en San Diego, 619-618-2864. Y estaremos aquí mañana como cada mañana. Perfecto. Edmundo, muchísimas gracias. Nos vemos ¿Mañana? mañana. Mañana miércoles. Mañana, ya sabe, el segmento de psicología todos los días aquí en Como Cada Mañana. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero antes, Javier, ¿qué tienes para nosotros?